¿Cómo están? ¿Bien? Bien, vamos a empezar por algo que yo le llamo desmistificar el consumo. ¿Por qué? Porque en las adicciones hay toda una mística alrededor del que consume sustancia, que es una gran mentira. ¿Por qué? Porque separamos al consumo de sustancias, cocaína, marihuana, como si ellos tuvieran un problema absolutamente diferente al problema que tenemos todos. Entonces los aislamos, es un tabú, pero lo que quiero que aprendamos en este momento, me conformo con que aprendan esto, el consumo de sustancias es un síntoma, no un problema. Repitan, el consumo de sustancias es un síntoma, no el problema. Obviamente que ese síntoma se termina transformando en un nuevo problema. Pero yo quiero que hoy aprendan la dinámica que funciona por detrás del síntoma. Porque si yo hago un tratamiento para adictos y el fundamento de mi tratamiento es que deje de consumir, lo que voy a estar haciendo es sacar el síntoma, pero no voy a estar resolviendo el problema. ¿Sí se entiende? Es como si yo tengo una infección, esa infección me da un síntoma llamado fiebre y yo tomo un antifebril. Estoy sacando el síntoma, pero cuando deje el antifebril va a volver el síntoma porque nunca resolví el problema. La infección sigue estando. Ahora, la dinámica que vive un adicto es la misma dinámica que vivimos absolutamente todos. Entonces, una nueva definición de drogas, se las adelanto, después les voy a explicar por qué, podría ser el consumo de sustancias es la elección de un mal placer para resolver una angustia. Pero les cuento algo, la angustia tampoco es el final de la dinámica. La angustia también es un síntoma. La angustia es un síntoma de que algo anda mal, de que hay un acontecimiento, hay un hecho, hay algo que me está produciendo una incomodidad, una sensación subjetiva de malestar, así se define angustia. ¿Qué es angustia? Una sensación subjetiva de malestar interior, que a veces se manifiesta con síntomas en el cuerpo, opresión torácica, me duele el pecho, tengo un nudo en el estómago. Se manifiesta con síntomas físicos. Eso es angustia. Y la angustia, esa sensación de malestar, acompaña a todas las emociones negativas en algún momento, de acuerdo a la intensidad de esas emociones negativas. Es decir, yo puedo estar muy enojado, un nivel de ira, y voy a estar angustiado, porque voy a tener esa sensación de malestar. Puedo estar triste, muy triste, y esa tristeza también va a venir acompañada de angustia. Puedo tener miedo, mucho miedo, y ese miedo va a venir acompañado de angustia. Entonces, ya vamos a ir viendo en estos días cómo se produce el miedo, cómo se produce la tristeza y cómo la angustia acompaña a cada uno de estos procesos. Entonces tenemos, por un lado, algo que no anda bien. Vamos a llamarlo acontecimiento X. Ese acontecimiento X me genera una emoción que me pone mal y angustia. La angustia es un síntoma del problema. Luego quiero resolver esa angustia. Recurro a un placer. El placer calma angustia. Anoten, el placer calma angustia. El placer es un intento de resolver la angustia. Ahora les pregunto, si yo resuelvo la angustia, ¿resolví el problema? No. ¿Resuelve la angustia? El placer sí resuelve la angustia, pero nunca resuelve el problema. Ahora, fíjense de dónde viene esto y por qué este es un problema de todos. Digo problema, no es un problema, es una dinámica de todos. Por eso yo decía que el objetivo mío es que hoy entiendan cuál es la dinámica que funciona detrás del consumo. Entonces la próxima vez que yo vea a un adicto, estoy viendo que hay una dinámica detrás de él, que la sustancia no es el problema, sino que la dinámica es el problema y lo que está haciendo es intentar resolver su angustia con una mala elección, con un placer equivocado. Desde que somos bebés, nacemos, bebitos, tenemos hambre y lloramos. El hambre es una necesidad fisiológica, ese es el acontecimiento, y al bebé le genera angustia. Todavía no la puede definir, pero le genera angustia. Entonces viene la mamá y le da la leche. La leche le produce placer. El placer y llenar su pancita le calma la angustia.
y le resolvió el problema, porque él lo que tenía era hambre. Ahora a los 5 minutos el bebé llora de vuelta. Entonces viene la mamá, mira, pero si le cambié el pañal, le di de comer recién, ¿por qué llora? Ahora tenemos un problema X que no sabemos cuál es. A lo mejor se siente con frío, se siente solo, tiene un problema que le genera angustia, pero como yo estoy desconcertado porque no sé cuál es el problema y ya resolví todo lo que creía que podía generarle esa angustia, le doy un chupete. Y el chupete no llena pero entretiene, ¿o no? Así dice el dicho. Claro, le calma la angustia, pero no le resuelve el problema. Ahora, ¿cuál es la asociación del bebé? ¡Wow! Se me calmó la angustia. De chiquitito estaba aprendiendo que el placer calma angustia. Y en esa dinámica crecemos. Entonces después mamá te dice, tenemos que ir al médico. ¡Ay, no quiero ir al médico! Le genera angustia. No, pero no te preocupes porque después te compro un helado. Le ofrezco placer. Le ofrezco placer para que resuelva su angustia. A mí me hacían eso. A vos te hacían eso. Por eso no podés resolver alguna angustia. ¿Se entiende cómo funciona la dinámica? El placer resuelve la angustia, pero no resuelve el problema. Ahora, esa dinámica funciona bien. ¿Por qué? Porque si yo elijo un buen placer, un placer sano, no está tan mal. El tema es que tengo que tener en cuenta que no estoy resolviendo el problema. Pero puedo, con un mecanismo de placer sano, resolver una angustia sin necesidad de meterme en un nuevo problema. Porque, ¿qué pasa? Cuando yo elijo una mala manera de resolver una angustia, estoy generándome un problema mayor al problema que tenía antes. Ejemplo, discuto con mi esposa, ese es el problema. ¿Eso que me genera? Enojo y angustia. Entonces salgo de mi casa, me voy al bar y me chupo. Me emborracho y se me terminó el problema. No, se me terminó la angustia. El problema sigue estando en mi casa, lo sigo teniendo yo adentro en realidad, y ahora me agregué otro, porque vuelvo borracho a casa y agarrate Catalina. O sea, tengo más problemas que antes. Entonces, esta es otra cosa para que anoten. Un problema, una angustia resuelta con un placer disfuncional, es decir, un placer malo, me termina generando un problema mayor. Y después, como tengo la dinámica de resolverlo con placer, voy a buscar otra forma de placer que si no es buena, va a terminar siendo peor. Entonces lo que tengo que hacer es resolver el problema. Esto que estoy hablando ahora es la base de todo lo que vamos a ver adelante. Por eso nosotros no trabajamos las adicciones como la mayoría de la gente piensa que se debe tratar una adicción. ¿Qué dice el común de la gente? Este chico consume, tiene que dejar de consumir. La resolución del problema es dejar de consumir. No, esa no es la resolución del problema. Eso es dejar al chico con el mismo hueco de angustia de antes, pero ahora sin placer. ¿Y qué hace el pibe? Porque todavía no le hemos enseñado a resolver el problema. Ahora bien, acá en este rubro que voy a nombrar ahora, entran un montón de dinámicas de placer. Algunas ustedes la conocen, otras no las conocen, pero yo con esto quiero que terminen de desmistificar lo que es el consumo de sustancias. El consumo de sustancias es un mal placer para resolver una angustia. Ahora, ¿saben lo que descubrí yo después de tratar a muchos chicos? Hay mecanismos de placer que están socialmente aceptados, que uno ni siquiera se da cuenta que son mecanismos de placer, y lo que está intentando hacer el chico es despojarse de la angustia. Yo tenía una paciente, tuve una paciente una vez en el IPAD, que vino y me dice, doctor, yo soy adicta a todo. Ah, ¿cómo va a ser adicta a todo? Soy adicta a todo. A ver, le digo, decime a qué soy adicta. Soy adicta a la fana, a la marihuana, a la cocaína, al alcohol, a esto, a lo otro, al sexo y a los momentos. ¿A los momentos? Sí, ¿cómo es eso? Le digo, ¿cómo adicta a los momentos? Claro, dice, si yo la paso bien en algún lugar, mañana tengo que volver, y pasado tengo que volver, y pasado tengo que volver. No volvió más a verme. O sea que no le generé mucho placer. Pero quiero que entiendan, esta es otra premisa que quiero que anoten. Todo lo que genera placer es potencialmente adictivo. ¿Por qué es potencialmente adictivo todo lo que genera placer? Porque nuestra cabeza gasta la mayoría de su reserva psíquica, de su poder y de su capacidad, en alivianar la angustia. La cabeza está todo el tiempo trabajando en esto.
Lo que no queremos es angustiarnos, la cabeza no quiere angustiarse. Por eso Freud definió un montón de mecanismos de defensa. ¿Qué son mecanismos de defensa? Un montón de mecanismos que genero para no angustiarme, para sacarme la angustia de encima. Entonces, lógicamente, si mi cabeza, si mi cerebro gasta mucha energía en esto, va a estar detectando todo aquello que me genere placer para poder repetirlo, para poder aliviar la angustia. Esa no es la dinámica del adicto. Esa es la dinámica de todos. El tema es que algunos elegimos otros placeres. Pero es la dinámica de todos. O sea que ya un adicto no es tan diferente a nosotros. Es una persona exactamente igual a mí que se equivocó de placer. Ahora, yo les decía que hay placeres que no están socialmente, que están socialmente aceptados y que a veces no percibimos que son placeres. Por ejemplo, dormir mucho. Yo quiero que entiendan que una persona angustiada, que duerme mucho, el tiempo que duerma es menos tiempo de angustia. Véanlo de esa forma y ahora van a entender por qué muchos adolescentes empiezan durmiendo mucho. Porque el tiempo que duermen es tiempo que no están angustiados. Entonces, en la lista de placeres que tienen como finalidad calmar una angustia, podemos poner dormir mucho. Otros son los fantasiosos crónicos, les llamo yo. ¿Qué son fantasiosos crónicos? Gente que vive con fantasía, chicos, adolescentes, que no están conformes con la vida que tienen, no están conformes con la familia que tienen, no están conformes con la realidad que les toca, pero en su cabeza son Superman. Y se sientan largas horas mirando el techo, fantaseando con cosas que no tienen, fantaseando con ser quienes no son, fantaseando con ganarles a aquellos con los que pierden todos los días. El tiempo que invierten en la fantasía, 1 hora, 2 horas, 3 horas, son 3 horas menos de angustia, es mucho. Da resultado. Da buen resultado. Entonces vos tenés un chico que duerme mucho y el tiempo que no duerme fantasea 3 horas, más las 12 horas que durmió, interesante, se está librando bastante bien de la angustia. Sí, ahora él no se da cuenta. Que las tuve todas, digo, ¿no? ¿Las tuviste todas? Ya vamos a hablar después, te voy a tener que hacer terapia otra vez. El tema de la fantasía me quedé pensando. ¿Se entiende? Tercer lugar, le pongo tercer lugar, pero no quiere decir que sea la tercera, la comida. La comida genera placer. No solamente la comida genera placer cuando comemos, sino todo el entorno que se maneja alrededor de la comida, el espacio social que se genera. Entonces, puede ser funcional o disfuncional. Es decir, puede ser que yo me desangustie con la comida y la comida me esté haciendo mal porque estoy abusando de la comida, porque estoy comiendo de más, porque me está enfermando. O puede ser que no, que disfrute de juntarme con mis amigos y que eso sea un momento placentero, pero nos juntamos a comer y a charlar. Pero quiero que entiendan que está funcionando la misma dinámica. Estoy angustiado por trabajar toda la semana, estoy recontracansado y es buena la idea de juntarme con alguien para tener placer. Y nos juntamos todas las semanas. La dinámica, entiendan, no estoy diciendo que eso está mal, ¿se entiende? Así funciona, así funcionamos todos. Tenemos angustia, buscamos placer, tenemos angustia, buscamos placer. Hay placeres buenos. Se da muchas veces también en el tema de los matrimonios, cuando un típico caso, supongamos, es cuando ellos dos se casan y el varón estaba acostumbrado a ir todos los jueves a jugar al fútbol, ¿sí? Entonces esta cuestión, no, los jueves no se toca, pero los jueves se juega al fútbol, o sea, pasa un montón de cosas, pero los jueves se juega al fútbol. Y si bien la problemática no es ir a jugar al fútbol, él tiene un problema de comunicación con ella, pero esa angustia la sigue resolviendo a través del ir a jugar al fútbol. Entonces no es el problema del deporte y no es un problema de la salud, sino que es un problema también comunicacional. Y en la relación de pareja se da mucho esta cuestión de que uno de los dos siempre se termina escapando a través de algún punto de placer sin resolver la problemática de comunicación. O sea, lo que está diciendo Pablo se aplica a todos los aspectos de la vida cuando uno tiene una problemática que no está resolviendo. Entonces va a terminar siempre escapándose. Otras cosas que son muy frecuentes hoy, las redes sociales, internet, pornografía, cosas que están ocultas, pero que son nuestra fuente de placer. ¿Sabes? Bueno, uno ve muchas cosas en el consultorio, pero es muy frecuente, por ejemplo, que estudiantes en la época previa a rendir empiecen con masturbación compulsiva. Es decir, y no saben por qué, no saben el motivo, pero es que por algún lado hay que canalizar esa ansiedad. Si es una ansiedad que me genera una angustia, y esa angustia tiene que ser canalizada por alguna parte. Tenés gente que está todo el día en internet.
Yo tengo casos muy cercanos que no voy a nombrar, pero me dan una bronca bárbara. Es decir, viven ahí adentro, ese es su mundo, es su planeta, el planeta Facebook, a donde es casi como combinar las redes sociales con la fantasía, son lo que no son. Son queridos, aceptados, y ellos en el mundo real no se perciben ni queridos ni aceptados. Entonces la angustia que le genera el mundo real está bien suplida por el placer de ser quien no soy en una red social. El otro día veía una tira cómica que había un cajón y la mujer estaba un poco preocupada porque solamente había 2 amigos y estaba llena la sala de sillas vacías. Entonces lo mira una mujer y le dice, dice, no vino nadie. Y la mujer lo mira y a la otra y le dice, la verdad que me sorprende porque en el Facebook tenía como 5.000 amigos, así que... Pero eso es así, es un mundo virtual, es un mundo paralelo, que lo que hace es sacarnos del mundo real. Ahora después podemos seguir aumentando esta lista con un montón de cosas, con ir al shopping, con comprar, los jugadores compulsivos, es decir, hay una lista interminable. Ahora, yo les hago una pregunta, cuando ustedes veían una persona que estaba todo el tiempo en internet, voy a decir, este tiene un problema, y de repente al lado le pones una persona que consume marihuana y cocaína, ustedes lo veían diferente, sin embargo la dinámica era la misma. Es decir, que si yo quiero ayudar a uno u otro, le tengo que enseñar lo mismo. Solamente que los dos eligieron un placer diferente. Pero quiero que entiendan esto, la dinámica de un chico que consume ese es el eje de mi vida. Estoy pensando en cómo conseguirla. Cuando la consigo, me drogo. Cuando me drogo, estoy drogado. Después, cuando se me va el efecto, estoy pensando cómo conseguirla de vuelta. Es decir, todo gira alrededor de eso. Y díganme si ustedes no conocen gente que gira alrededor de las redes sociales. Se quedan hasta las 3 de la mañana en Facebook, se levantan, lo primero que hacen, prenden la computadora, después van al baño. Y después se ponen de vuelta en Facebook a ver quién le contestó, quién le respondió, quién no le respondió. Es la misma dinámica. Están todo el día dentro de ese mundo. Todo gira casi alrededor de eso. Y podemos seguir la lista. Alcohol. Hoy los chicos a los 13 años, decía hoy el doctor, se acercan ya al alcohol. Tienen sus primeras experiencias tomando alcohol. Ha bajado mucho la edad etaria en la cual ellos se acercan al alcohol. Entonces el alcohol siempre es lo primero a lo cual uno se acerca. Y el alcohol produce algo adentro que hace que me genere cierto placer. Y ese placer me libera de la angustia. Ahora quiero también desmitificar algo. Cuando hablamos de angustia, no estoy hablando de que un chico adicto está angustiado porque tiene un hogar disfuncional donde el padre es borracho, le pega a la madre, le pega a él, tiene la hermana prostituta. No, el otro hermano en la cárcel. Nosotros creemos que es eso, no. A veces vos podés estar angustiado por una simpleza. Ya el doctor después le va a hablar del aburrimiento. ¿Va a hablar del aburrimiento? El solo hecho de estar aburrido, hay 2 conceptos de aburrido, lo van a ver bien, es decir, el aburrido de aburrimiento y el aburrido porque no tengo un propósito, pero el solo hecho de estar aburrido por aburrido nomás, ya me genera un malestar. ¿A quién le divierte estar aburrido? A nadie. Así sea porque estás aburrido y estás con tu grupo de amigos, no tenés un hogar tan disfuncional, pero estás aburrido y querés salir de ese estado. Y como las sustancias te cambian el estado, recurro a la sustancia para salir de la angustia de estar simplemente aburrido. Quiero que entiendan que la dinámica funciona igual cuando el X del problema es grave o no tan grave. Las 2 cosas producen angustia. Y los niveles de angustia se manejan de acuerdo a la madurez del carácter. ¿O no es así? Un chico se angustia porque perdió un autito. Un grande se angustia y ese autito para él, el nivel de angustia del 1 al 10 es de 10. Esa es su dimensión de angustia. A un adulto se le muere un familiar y ese es su nivel 10 de angustia. Los 2 están angustiados en el mismo nivel, solo que el nivel de madurez determina cuál es ese valor. Ahora vos tenés un chico inmaduro que está aburrido y para él es un nivel de angustia de 10. ¿Y por qué no se lo voy a creer? Entonces venimos y le decimos, vos porque no sabés lo que es la vida. Y claro, si todavía no la viví como la viviste vos, ¿cómo voy a saber cómo es la vida? Yo estoy angustiado por esto. Este es mi nivel 10 de angustia. Estar aburrido. Y lo tengo que resolver de alguna forma. Entonces la lista sigue y ahí sí viene la marihuana, la cocaína. Pero fíjense todo lo que vimos antes de esto. Y todas las otras sustancias que le quieran agregar. Hay un montón de sustancias que ni siquiera las conocemos nosotros. Nos estamos enterando ahora que hay un montón de sustancias nuevas. Es decir, vuelvo al concepto, todo lo que genera placer es potencialmente adictivo. Todo. Ahora, quiero que entiendan esto también porque es un concepto que tiene que ver con la angustia. Cuando uno se pregunta en relación, por ejemplo, a alguien que se suicida, ¿por qué lo hizo?
Cuando vos transitas este camino, el camino de una angustia que cargas y que a lo mejor la intentaste resolver con el sueño, a lo mejor la intentaste resolver con la fantasía, a lo mejor la intentaste resolver con el alcohol, a lo mejor la intentaste resolver con marihuana, con cocaína, con sexo, con todo lo placentero que pudiste. Y vos te encontrás que la angustia sigue creciendo y que lejos de resolvértelo, eso te está esclavizando y te enrieda, y aún sabiendo que estás mal, hay algo que eso genera en tu organismo que no lo podés sacar. La fantasía del placer más grande es el suicidio. El suicidio, la muerte, está dentro de esta lista como el final. Si ya probé tanto, ¿cuál es la única forma para dejar de sentir esta angustia? La fantasía de la muerte. En ese lugar no voy a estar angustiado. Paren el mundo que me quiero bajar. Es la fantasía final de la angustia. Y a veces algunos la concretan. Ahora, tampoco es necesario transitar por todo esto. Algunos no transitan por todos estos espacios de placer, porque no tuvieron la oportunidad, porque no los conocieron. Pero quiero que entiendan que en el fondo también la muerte funciona para aquellos que intentan suicidarse o que fantasean con esto. Y sean honestos con ustedes mismos. ¿Cuántas veces les habrá pasado que de una u otra forma, en momentos difíciles de su vida, y a veces no tan difíciles, en algún momento se les ocurrió la idea? ¿Qué pasaría si? ¿De dónde se creen que viene esa fantasía? Necesito sacarme esta angustia y no encuentro cómo. Porque tenía un problema determinado y le busqué todas las posibles soluciones a mi cabeza y creo que me ahoga, que no lo puedo resolver. Me mato. Eso es lo que le pasa a una persona que se endeudó hasta acá y se suicida porque no sabe cómo va a hacer con todo eso. La angustia es tan trágica, tan terrible, que aparece la fantasía de esto no puedo salir, tengo que salir de alguna forma, tengo que salir de este estado de incomodidad que se llama angustia. ¿Cómo lo hago? Yéndome. ¿Sí se entiende la dinámica que funciona? Pablo, ¿cómo definirías a la angustia? La angustia, bueno, como les dije recién... ¿cómo la gente puede entender y saber, estoy angustiado? O sea, esto es angustia. Porque viste esta cuestión que de repente una persona está escapándole a algo, pero no sabe que está escapando. Siente algo que no sabe que está sintiendo. ¿Cómo le podríamos transmitir a ellos qué es angustia para que puedan interpretarlo? Bueno, es como les decía, esa sensación subjetiva de malestar. Pero uno a veces tiene que estar muy entrenado emocionalmente para poder detectar la emoción bien. A veces uno siente o ve los síntomas que están que les nombré recién. Es decir, una persona que duerme mucho, una persona que intenta en su cabeza todo el tiempo tratar de resolver algo. Estos son los síntomas. Ahora, ¿cómo se siente la angustia? La angustia se siente con síntomas físicos, a veces, como le decía, opresión torácica, un nudo en la garganta. ¿A quién no le pasó, por ejemplo? ¿Alguna vez se enojaron mucho? Sí, se enojaron, ¿o no? ¿Alguna vez se enojaron mucho? Y cuando fueron a la casa, no se pusieron a pensar, ¿cómo no hice esto? ¿Cómo no lo agarré y le di? Y ese pensamiento viene asociado a una cosa acá que no te deja ni tragar, que te dificulta la respiración. Eso es angustia. ¿Alguna vez estuvieron tristes, tan tristes por una pérdida grande o algo que les agarró un nudo en el estómago, un miedo? Los miedos intensos, miedo al avión, un miedo a que ocurra algo, eso viene acompañado de un dolor en el pecho. Cuando dice, ay, me duele el pecho de tan mal que estoy, de tan mal que me siento. Eso es angustia. Es más, se asocia mucho al miedo. Para cierta rama de la psicología, la ansiedad, el miedo y la angustia son primas hermanas. Es decir, hay un pensamiento que puedo detectar detrás de eso que es, no voy a poder con esto es demasiado para mí. Esto es demasiado duro, demasiado difícil, no voy a lograrlo, lo que viene es malo, lo que viene es imposible. Toda esa serie de pensamientos a veces nos traen estos síntomas que es angustia. Ahora, más interesante que detectar la angustia, que obviamente la tengo que detectar, es tratar de encontrar, y ya vamos a ver los recursos en estos días, cuál fue el acontecimiento que tengo que resolver. Y si ese acontecimiento no se pudiera resolver de la mejor forma, o sea, de la forma ideal, quiero que sepan que siempre hay una mejor forma de resolverlo, ¿se entiende? Es decir, yo tengo un problema que me genera angustia. A lo mejor la forma de resolverlo es la ideal, y la ideal a veces no existe, como el concepto de justicia, que creo que lo hablabas ayer. ¿Cómo hago justicia de algo que no tiene vuelta atrás?
Es decir, me asaltan en la calle, me roban 100 pesos. Viene el ladrón arrepentido y me dice, discúlpame que te robé. A los 2 días me da, te doy 200 pesos, porque la verdad es que estuve mal. ¿Eso fue justicia? No. Lo justo hubiera sido que no me hubiera pasado. ¿Por qué me tenía que pasar eso? ¿Quién me devuelve los días de miedo, los 2 días de miedo? ¿Quién me devuelve la experiencia traumática, lo que sentí en ese momento? No puedo volver atrás. Lo justo es que no me pase. ¿Por qué me tiene que pasar? Entonces lo otro es un resarcimiento. Pero no es justicia. Entonces a veces no podemos resolver la cosa de la forma ideal. Lo ideal hubiera sido que no me hubieran abusado. ¿Cómo hago para volver atrás con eso? Pero quiero que sepan que hay una mejor forma de resolver eso, que no es resolver la angustia con placer, porque el hueco sigue estando. Y ustedes que son gente espiritual ya estarán entendiendo cuáles son algunos de aquellos recursos que yo puedo utilizar para resolver de la mejor manera posible eso que idealmente no tiene solución, porque ya no puedo volver atrás. Entonces yo estoy angustiado todavía por mi abuso. ¿Puedo dejar de estarlo? Claro que sí. Pero no puedo volver atrás, no. Pero hay una mejor manera de resolverlo. No lo voy a decir hoy, lo vamos a ver en estos días. Entonces, cuando identifiquen la angustia, busquen el problema. Si esos síntomas, esos signos, los veo en un adolescente, en un joven, ¿qué es lo que tengo que hacer? Crear el lazo de comunicación. Porque todo lo que hacemos comunica. Todo lo que hacemos expresa algo. Una conducta comunica. Entonces, como él no tiene todos los elementos para poder comunicarlo de otra forma, o a lo mejor tiene los elementos, pero yo no le doy el espacio para hacerlo, él lo comunica como puede, como le sale, como entiende, con el nivel de madurez que puede. Entonces, si yo me siento al lado y veo signos de angustia y trato de descubrir qué es lo que está por detrás, pero claro, eso lleva mucho tiempo y algunos no estamos dispuestos a pagar ese tiempo. Entonces se lo llevamos a alguien para que lo arregle, ¿sí? El síndrome del chapista, ¿viste? Te lo traen, te lo dejan, te dice, hágale chapa y pintura y me lo devuelve dentro de un mes. Entonces digo, si yo veo estos síntomas en otro, tengo que generar ese canal de diálogo para poder descubrir qué está detrás de eso, para poder resolver aquel acontecimiento que es el generador de la angustia. Ahora, después de esto se dan cuenta que qué lejos que está atender o ayudar a un adicto que consume sustancias, sacándole la sustancia. ¿Se dan cuenta qué lejos que estamos de la solución? Pero todo el mundo espera eso, espera ver lo que no consuma más. Claro, está bueno eso, todos queremos eso, pero entendamos que ese es el resultado de un proceso que empieza rompiendo la dinámica, no sacándole la sustancia. Dejar de consumir es súper fácil. Yo agarro a una persona que consume, lo encierro en un cuarto de 2x2, lo encierro con llave, lo dejo ahí adentro y dejó de consumir. Yo siempre digo que es como la fama. ¿Vieron que dice que la fama es fácil ser famoso? Lo difícil es sostenerla. Porque claro, vos estás en un programa en la televisión y ya sos famoso, te conoce todo el mundo en los medios de comunicación. Ahora esos que están en los programas, eso como el Gran Hermano, a los 2 años te olvidaste de ellos. ¿Por qué? Porque sostener la fama requiere de un trabajo. Entonces, dejar de consumir es fácil. Lo encerrás, dejó de consumir. Lo sacás al mes, mira, ahí te lo devuelvo hace un mes que no consume, terminó el problema. ¿Qué terminó el problema? ¿Qué te crees que es lo que va a hacer el chico mañana? Porque no tuvo un proceso en el cual aprendió de sus emociones, de las dinámicas que funcionan atrás, de cómo puede resolver sus angustias. Entonces no hiciste nada. No, pero yo, doctor, hice muchos tratamientos y no me dieron resultado. ¿Habrá hecho un tratamiento? ¿O le habrán sacado la sustancia? Entonces le generás un hueco terrible, porque sigue teniendo la angustia, sigue teniendo el problema y ahora le sacaste lo único que le generaba placer. ¿Saben cuál es, según los libros, la patología asociada a los que dejan de consumir más frecuente? La depresión. ¿Cómo no te va a deprimir? Claro que sí. Entonces, ¿qué dicen los libros? A un alcohólico que le sacás el alcohol le tenés que dar un antidepresivo, porque lo que va a hacer es se va a deprimir. ¿Y todo lo que está por atrás de eso? ¿Y todo lo que le genera el deseo de consumo por su angustia y por su problema? ¿Estamos, gente? ¿Se entendió la dinámica que funciona por detrás?
¿A dónde vamos a ver ahora? ¿Por qué ahora va a tener un sentido todo lo que vamos a ver en estos días? Va a tener sentido porque van a ver que el tratamiento va mucho más atrás y que ya ahora el tratamiento que podemos utilizar o la forma de abordaje que podemos utilizar para un adicto la vamos a poder utilizar para muchas cosas. Y les digo algo más, los primeros confrontados en estos días van a ser ustedes, porque ustedes van a empezar a identificar cosas en ustedes que a lo mejor hasta ahora habían pasado inadvertidas, pero ahora cuando se miren se van a dar cuenta que ustedes son los primeros implicados. Y si el día de mañana ustedes quieren ayudar a alguien, van a tener que tener medianamente resuelto alguna de sus cosas. ¿Sí? ¿Estamos, gente?